En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 9 de marzo del año 2022, miércoles de la primer semana de Cuaresma. La Iglesia recuerda a Santa Francisca Romana. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada está tomada del Salmo 24, versículos 6 y versículos 22. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y no permitas que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de todas nuestras angustias. La primera lectura está tomada del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre cenizas y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Jonás ya lo habíamos platicado en estas meditaciones, en estas lecturas. ¿Cómo es que la voz del profeta, la voz de Dios a través del hombre, dirigida al hombre, hace esa meditación de sus acciones? Jonás va, proclama en la ciudad, el pueblo lo escucha y también el rey. El rey dice que se baja de su trono, se sienta sobre ceniza y se viste de sayal. Sayal es una como especie de chaleco y un calzoncillo que se usaba de una tela áspera. Y esa se usaba precisamente para mortificar el cuerpo y recordarles algo o estar en penitencia. Cuando aquí el rey viste de sayal y pide que todos se vistan de sayal, es porque tienen esa penitencia. Pero también el pueblo también hace lo suyo. El texto dice que no nada más el rey hace el decreto, sino que el pueblo decreta también un ayuno y una vestimenta de sayal. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. A lo mejor los pequeños no entendían cómo es que la gente se estaba vistiendo, sus padres, sus familiares se estaban vistiendo de sayal, pero tuvo que haber habido una dinámica de entendimiento hacia los pequeños, una dinámica de explicarles esa falta que habían cometido los adultos y que los pequeños también era necesario que se vistieran de penitencia.
Yo creo que este ejemplo o esta meditación que se está haciendo aquí con relación a este mensaje de Jonás también debe de aplicar en nosotros. Si realmente nosotros estamos escuchando en este tiempo de gracia el vestirnos, el cambiar nuestro caminar, el arrepentirnos y dejar de hacer injusticias, como lo dice aquí el texto, en el que quizá, dice el rey, quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Ese quizá es el inicio de la penitencia, es el inicio de esa labor para decir, Padre, escúchanos, Dios, escúchanos y perdónanos. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste empezó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron en la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Estas dos aseveraciones que Jesús hace con relación a la gente de este tiempo aplican aún en este tiempo. Cuando nosotros escuchamos la predicación de Jonás o la historia del libro de Jonás y vemos cómo en el arrepentirse y en el convertirse, a lo mejor no tanto en el vestir de sayal, a lo mejor no tanto en el ayuno, pero sí en el corregir nuestras acciones, el corregir nuestro camino, el reconocer las faltas que tenemos y enmendarlas lo más posible. Hay que recordar la meditación que hicimos en días anteriores sobre cómo es que los pecadores ayudan a los pecadores. Bueno, en esa meditación que nosotros hacemos en reconocernos las faltas, es el que Dios va viendo en cada uno de nosotros ese cambio. ¿Qué habla de la reina del sur? La reina del sur, al escuchar las historias que se contaban de Salomón, fue a conocerlo. Viajó desde lejos para saber de qué se trataba y si lo que se decía era verdad. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a la Escritura y ponemos en práctica la Escritura para ver si es verdad? Ese es el equivalente al viajar desde lejos, acercarme a los textos. Y por último, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo primero que es lo que dice, esta gente pide una señal, pero no se le va a dar más señal que aquella señal de Jonás. La predicación, la escucha, el arrepentimiento, el reconocimiento. Hoy pedimos siempre una señal para luego que se nos manifiesta, poner en duda esa señal y continuar con nuestra vida. Hermanos, hay que poner atención. Jonás ya nos los dijo el día de hoy. Arrepiéntanse que 40 días serán destruidos. Estamos en el tiempo de gracia. Hagamos esa conversión. Acerquémonos a Jesús. Acerquémonos al Evangelio, que es quien nos lleva al Padre. De la oración colecta, hoy miércoles 9 de marzo del año 2022, miércoles de la primera semana de Cuaresma, la Iglesia recuerda a Santa Francisca Romana,
El color litúrgico es morado. Las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es uno solo en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.